buenas noches. Estamos a 55 días de la jornada electoral en Estados Unidos, martes 3 de noviembre, donde vamos a ver si se reelige o no el presidente Donald Trump. Todo esto en medio de un ambiente muy polarizado, protestas en contra del racismo y el abuso policial que no han parado desde la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo. Bueno, hoy vamos a empezar con este tema. Saludo vía remota, sana distancia, a Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Javier, Jorge. Y Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Leo, Javier, Héctor. Oye, pues déjame empezar contigo, Jorge. Estábamos aquí presentando tu más reciente libro, Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, de Jorge Castañeda, editado por Debate. Un libro muy interesante en donde Jorge retoma la tradición de los outsiders, de la gente que no vive prácticamente en Estados Unidos, para hacer una reflexión de lo que es o de lo que son Estados Unidos. Y quiero empezar contigo, presidente Jorge, porque hay un par de capítulos en tu libro que creo que son muy relevantes para la coyuntura actual. Uno, tu capítulo sobre lo que tú llamas la democracia disfuncional, y otro sobre la raza y la religión. Ambos creo que son dos temas fundamentales en esta elección, y déjame comenzar precisamente con el capítulo de democracia disfuncional. ¿Por qué es una democracia disfuncional la estadounidense? Mira, en síntesis, Leo, lo que trato de argumentar en este libro es que fue concebida por los fundadores como una democracia ateniense, es decir, donde todos los que participaban eran iguales, pero había muchos que no participaban y que no eran iguales. En el caso de Estados Unidos, pues en orden más o menos cronológico, los pueblos originarios, los esclavos y luego los afroamericanos liberados, las mujeres hasta 1920, los varones sin propiedad, o propiedades por lo menos hasta 1840 más o menos, los chinos y los latinos, quizás primero los chinos asiático-americanos que llegan por ahí de 1870, y luego los latinos que empiezan a llegar por ahí de 1890. Todos estos no eran parte de esa democracia ateniense y muy poquito a poco iban dejándolos entrar. El caso más obvio, desde luego, pues fue el sufragio para las mujeres en 1920, hace exactamente un siglo. Pero ya a partir de los años 60, pues empiezan a entrar todos los demás, a través de las reformas de Johnson, los negros, a través de la demografía y algunas reformas de Ronald Reagan, los latinos, por números y simplemente por tiempo, los asiático-americanos, incluso lo que queda de los pueblos originarios, etc. Pero cuando entran todos estos, Leo, no entran como las mujeres. Cuando las mujeres empezaron a votar en 1920, resultó, como en todos los países del mundo más o menos, que las mujeres votaban más o menos igual que los hombres, más o menos. Sí. No digo que sus maridos o sus papás o sus hijos, que los hombres, los varones en general. No hubo una gran diferencia en los equilibrios con el voto femenino. Pero los negros, los latinos, los chinos, los pueblos originarios, ahora los LGBTI, todos estos votan de manera aplastante a favor de los demócratas. Y ya representan, ahora en noviembre van a representar más o menos un 30, 31, 32% de los votantes. Entonces, cuando un tercio de la población está radicalmente sesgada hacia un partido, y estamos hablando de montos, del caso de los negros, de 90%, de los latinos, sin contar a los cubanos, de 75 y pico de por ciento, y así sucesivamente, pues se traba el sistema. No fue diseñado para esto, fue diseñado como una democracia ateniense, ya no lo es. Y entonces todo el sistema está trabado, más allá de los resultados esta vez o la otra vez. Habla Jorge, y creo que tiene toda la razón Javier, de que pues estas instituciones
que vienen pues del siglo XVIII, una de ellas el colegio electoral, pues ya no alcanza para la democracia norteamericana. Otra, el famoso gerrymandering, que es el diseño de los distritos, que también de alguna manera sobrerepresenta, en este caso, al Partido Republicano y subrepresenta al Partido Demócrata, Javier. Sí, el último tema, Leo, creo que no es tanto un problema de diseño original. No. Porque es quien rediseña los distritos son los congresos locales. Los estatales, sí. Y estatales. Y a lo que se ha dedicado a hacer el Partido Republicano durante los últimos años es a capturar esos congresos estatales para precisamente hacer un diseño de distrito electoral que los favorezca. Es decir, es algo relativamente reciente. Sí. Es algo de lo que se dieron cuenta los republicanos y han aprovechado los republicanos. Pero lo otro, sin duda tiene mucha razón, Jorge. El colegio electoral precisamente va en contra de esa creciente mayoría. Claramente, como lo vimos en 2016, lo vimos en 2000, se está dando cada vez más la posibilidad de que en el voto popular gane un candidato, pero gane otro candidato en el colegio electoral, que es el que importa. Y el colegio electoral, hay que decirlo, tiene un sesgo republicano. Sí. Es decir, los estados que terminan definiendo las elecciones, ¿no? Los famosos estados bisagra, suelen ser estados que tienen un sesgo republicano. Si en promedio Biden, y doy el ejemplo de Biden-Trump en esta elección, si en promedio Biden va arriba entre 7 y 8 puntos a nivel nacional, en todos los estados bisagra, si bien en muchos va arriba por menos de esos 7, 8 puntos. En algunos por 3, en otros por 4, en otros por 1, es decir, hay ese sesgo republicano en el colegio electoral, entonces hay esta fuerte tensión de una creciente mayoría republicana que describía Jorge, con un sistema electoral, colegio electoral, con un sesgo en contra de esa cada vez más contundente mayoría. Y además de lo que menciona Jorge, yo diría que hay argumentos de por qué es disfuncional la democracia, sobre todo desarrollados por Fukuyama, lo que él llama la vetocracia, es decir, el sistema es un sistema cada vez menos eficaz, cada vez menos eficiente, que genera descontento y un voto de descontento que genera inestabilidad. Luego está la parte de cómo se ha ido judicializando la política estadounidense, que eso también ha tenido implicaciones en cuanto a la funcionalidad de la democracia. En fin, por muchas razones creo yo, en efecto creo hay un sistema poco funcional que se mete en problemas cada vez más serios sin una clara salida a la vista. Es muy interesante, Héctor, esto que menciona en su libro Jorge Castañeda de la democracia disfuncional, porque por otro lado hay que decirlo, muchos, y me agrego aquí, hemos sido pues de alguna manera defensores de la democracia estadounidense, una de las más viejas del mundo, una de las más que ha funcionado mejor a lo largo de más de 200 años, en fin, pero pues está llegando al parecer a su límite, Héctor. Pues está llegando a una elección compleja en un momento en donde están como encendidos, viejos, antiguos, pecado original, dice Jorge, que hay una idea de que el tema de la esclavitud es uno de los pecados originales de la sociedad americana, pero con todos las tensiones que se generan, yo creo que sigue siendo una democracia muy funcional en términos políticos, en el sentido de que tiene una enorme cantidad tiene una gran vitalidad, tiene una enorme cantidad de contrapesos, tiene una gran diversidad de poderes efectivos y tiene, a querer o no, unas reglas que pueden no cumplirse en todos los casos, parejas, que no pueden no cumplirse parejamente en todos los casos, pero son exigibles en todos los casos. El tema, me parece a mí, más profundo del libro de Jorge es que incluye en el problema de la población afroamericana
el tema histórico, no es solo la disfuncionalidad de la democracia, sino en cierto sentido la disfuncionalidad, Jorge, me corriges, de una economía y de una sociedad que fue reconocida y se reconoció a sí misma durante muchos años como una economía y una sociedad igualitarias, una economía de clase media, una economía donde todos tenían más o menos acceso a los mismos bienes. Bueno, pues una de las cosas realmente notables que hay en el libro de Jorge, con una cantidad abrumadora de datos, es que esto no es así para efectos de la población no blanca. Y para efectos de la población negra es mucho peor incluso, o peor que la experiencia, digamos, de la igualdad en una vida de clase media, en un nivel de vida de clase media, para los latinos, para los asiáticos. La población blanca, la población negra americana, queriendo decir con esto la población que desciende de esclavos, de abuelos o bisabuelos que fueron esclavos, aunque hayan nacido en Estados Unidos, las condiciones sociales, es muy impresionante como la inmovilidad que hay en las diferencias increíblemente altas entre cualquier grupo de población negra y cualquier grupo de población blanca. Y que esto no se haya movido bien a bien pues desde los años 60, es decir, que no es un asunto que se vaya, al parecer, a corregir mediante cambios graduales, mayores opciones educacionales y de trabajo para la población negra, sino que es una cosa mucho más profunda, que está construida a partir de un prejuicio mucho más hondo y que ha ido encontrando las maneras muy eficaces de impedir que esta igualdad social y económica se haga manifiesta también en esta población. De manera que estos momentos de violencia que estamos viendo en los Estados Unidos hoy están montados sobre una historia muy vieja y sobre una injusticia muy estructural respecto de esta población, más, y eso es muy interesante, que respecto de otras poblaciones también discriminadas, no blancas, sean las nativas, los indios americanos, sean los latinos, sean los asiáticos, sean los nuevos que vienen de otros países. Entonces, hay una democracia más funcional, yo creo, que lo que es la sociedad y la economía americanas desde el punto de vista de estas minorías y en particular de la población negra. Sí. A mí una de las cosas que me gustó de tu libro, Jorge, es que precisamente hablas y le dedicas mucho tiempo al tema de la diversidad de este nuevo Estados Unidos, que ya no es el mayoritariamente blanco, y le dedicas precisamente un capítulo al tema de la raza, del racismo. Y ahora, regreso al tema, y ahí lo conecto tu libro con lo que está pasando ahorita, es que se está litigando ese racismo en las calles en este momento. Mira, Leo, nada más antes de volver sobre ese tema, sí, deja tocar un aspecto adicional del colegio electoral que mencionaba Javier. Venga. Fíjate, los demócratas han ganado el voto popular, es decir, el número de gente que vota, como votamos en México, sí, en 92, en 96, en 2000, en 2008, en 2012, en 2016, y no hay manera en que no ganen en 2020. Trump puede ser presidente, pero obtendrá menos votos que Biden. 7 de las últimas 8 elecciones han sido ganadas en el voto popular por el candidato demócrata. Es decir, con ese ingreso de ese 30% que vota sesgado, para bien en cuanto yo quisiera, me parece fantástico que voten por los demócratas, pero eso da lo mismo. sí. 7 de 8 elecciones las han ganado los demócratas. Es casi ya imposible para un candidato republicano ganar la elección popular. Y por eso, como decía Javier con toda la razón, es que está sesgado el colegio electoral. Si no estuviera sesgado, perderían todas las elecciones los demócratas. Pero en fin, a menos, Jorge, que cambiara también la estrategia de los republicanos e hicieran lo que quiso hacer George Bush hijo, que es, por ejemplo, acercarse al voto latino.
Una vez, ¿Sí? el único ¿Sí? desde 1992 que gana el voto popular es Bush hijo, y es gracias a los latinos, Claro. y es gracias a los intentos de reforma migratoria, lo que en algún momento se llamó the whole enchilada. Pero bueno, ese es un caso Sí. aparte. Lo que es real es que es cada vez más difícil. Ahora vámonos al tema de raza. Yo quiero tocar un aspecto que mencionaba Héctor y luego volvemos sobre otros. Sí. No es comparable la exclusión, la opresión, la explotación, la discriminación de la que han sido víctimas los latinos y los chinos. Tomemos esos dos casos. Latinos es un eufemismo para no decir mexicanos. En realidad un 60 y pico % de los latinos son mexicanos. Los otros dos grandes grupos, puertorriqueños y cubanos, son un poco casos aparte. Bueno, no es comparable su situación con la esclavitud. A veces puede ser terrible, las racias, las deportaciones, el racismo, lo que sucedía en Los Ángeles en los años 30 y 40, sí, claro. La operación Wetback al principio de los años 50, todo lo que tú quieras. Nada de eso es comparable a la esclavitud. La carga histórica de 250 años de esclavitud y luego de 100 años de más de lo mismo por otros medios, de la emancipación hasta las reformas de los 60 de Johnson, es algo que trae una carga en todos los sentidos muy difícil de corregir, de reparar. Por eso se habla de reparaciones, porque si no, ¿cómo se repara algo? ¿Cómo reparas un coche dañado de origen? Pues lo reparas con reparaciones, o no lo reparas. Y lo que hemos visto es lo que dice Héctor. La brecha entre blancos y negros en materia de ingreso, riqueza, educación, salud, vivienda, todos esos y muchos más, a lo largo del último medio siglo, la brecha no ha cambiado. Todos han subido en la escalera, todos, negros, blancos, chinos, todos, obviamente, pero la brecha es la misma. Bueno, eso debe ser insostenible y debe ser fuente de una frustración terrible para los jóvenes afroamericanos. Tú imagínate lo que es un joven universitario, no estoy hablando de un chavo del gueto, no, un universitario que va a Berkeley, va a Princeton, va a Harvard, va a NYU o a Howard, la escuela negra, lo que tú quieras. Hace activismo, vota por Obama, eligen a un presidente negro. ¿Qué cambio más radical? Sí. Y 8 años después, todo sigue igual. Y eso, como decía Javier, se está litigando ahorita en las protestas en las calles y se ha convertido en uno de los temas principales de la campaña de dos visiones muy distintas, tanto de Biden como de Trump. Sí, Leo, sin lugar a duda. Otra variable que menciona Jorge en su libro, que es importante entender, es que este racismo durante mucho tiempo, en contra de los negros, de los afroamericanos, era una preocupación de esa comunidad, sobre todo. Algo que ha cambiado en los últimos 10, 15 años es que cada vez más los blancos también les preocupa ese racismo, y particularmente los blancos en el Partido Demócrata. Entonces, lo que hay en el Partido Demócrata es una enorme unidad alrededor de ese tema. No solo del contingente afroamericano del Partido Demócrata, sino de todos los votantes demócratas. Entonces, es un tema de la mayor importancia para Biden. Explica en parte la decisión de escoger a Kamala Harris como su candidata a la vicepresidencia, pero hay otro elemento relacionado a todo esto, que es el que está tratando de manipular Trump, que lo ve no como un tema de racismo, sino como un tema de caos, anarquía, violencia, desorden, etcétera, ¿no? Entonces, y eso es una cosa, sin lugar, muy potente,
para usar en una elección, porque no hay la menor duda que mucha gente en Estados Unidos sí les preocupa el desorden, sí les preocupa el caos, sí les preocupa la violencia, sí les preocupa el que pueda su pequeña tiendita ser atacada por vandalizada, etcétera, etcétera. Hay recuerdos históricos de otras protestas en el pasado, etcétera. Entonces, por un lado tenemos el tema del racismo, que es el que une hoy el Partido Demócrata e incluso algunos republicanos, porque este cambio de actitud respecto al racismo es en todo Estados Unidos, sobre todo entre votantes demócratas, pero se está dando, se dio el cambio respecto a la marihuana, se está dando en toda la población. Pero por el otro lado, el actual presidente, candidato también del Partido Republicano, que está tratando de retratar esto no como una disputa sobre el racismo, sino sobre el orden versus el caos, la anarquía, el desorden. Sí, así es. A ver quién gana, quién es más convincente. Bueno, ese es uno de los temas, no sé, como tú dices, a ver quién gana, pero de que la herida sigue ahí abierta, y yo también quiero decir, Héctor, yo no sé si vuelven a ganar los demócratas el voto popular y los republicanos el voto en el colegio electoral, si todo este 30 y tantos % del que habla Jorge Castañeda no va a decir, oye, pues sí, las reglas están chuecas, van en contra de nosotros. Pues no sabemos si hay mecanismos para que lo puedan hacer. La verdad es que tendría que pasar a una reforma política. No, y cambiar la Constitución en Estados Unidos es prácticamente imposible, es muy difícil. O digamos, cambiar las reglas del colegio electoral, pero naturalmente que ahí ya estás hablando de una tradición y de unos intereses muy consolidados, y yo encuentro muy difícil que si se da otra vez esta situación, haya recursos institucionales para revertir el daño. Lo que me parece muy, muy interesante de este momento en donde parece hay de hecho un ascenso potentísimo de la agenda de la reparación, de la profunda herida de la esclavitud americana, es que ya lo vimos con el propio Trump, que a seguidas de lo que parecía un gran triunfo, una gran asignatura pendiente en la gran política americana, que era tener un presidente negro, lo que vino de ahí no fue, digamos, una cosa más progresiva hacia un cambio de mayor tolerancia, sino lo que vino de ahí fue de pronto la coalición blanca que trajo a Trump, racista, xenófoba, que trajo a Trump al poder. Entonces, eso ahí está. Y Trump, como lo sugiere muy bien Javier, está tratando de ir hacia allá cuando dice, no, esas protestas por cosas que suceden, porque los policías, pues la gente se ahoga de pronto cuando les ponen unas máscaras de estas. Lo que están haciendo los demócratas es estimular el motín, estimular la violencia, traer a las calles el fin de la ley y el orden para ganar la presidencia. Entonces, la verdad es que la herida es profunda, la conciencia es creciente, pero la resistencia a asumir los costos de esa herida también son muy altos. Y entonces puedes tener el caso de que Trump gane, en parte por lo menos, esto que parece tenerlo perdido ante nuestros ojos, pero no necesariamente ante los ojos de sus votantes. De manera que aquí todavía puede haber una cosa muy, muy, muy rara que va a ser muy difícil de entender para nosotros, que es que Trump se pueda subir en esa ola y ganar un poco de lo que ha perdido, recobrar un poco de lo que ha perdido, digamos, en la opinión pública en general y en las intenciones de voto generales del país. ¿Sigues pensando, Jorge, que va a ganar Trump la presidencia? Digo, que va a ganar Biden, perdón, la presidencia. A ver, Leo, ¿desde cuándo te vengo apostando? Siempre le sacaste. No, pero es que se está apretando. Bueno, ándale, va. Yo nunca en mi vida apostaría a favor de Trump. Nunca. Que la boca se me haga chicharrón, Jorge. A ver, Leo, pero deja dar nada más rapidísimo un ejemplo de lo difícil que es este tema. Buena parte de las protestas, casi todo, viene de incidentes o episodios trágicos donde un policía o varios policías blancos
matan, asesinan a un negro delincuente o no, sospechoso o no, inocente o no. Pero eso es lo que ha sucedido desde Ferguson, en Missouri, hace 5 años, cuando nace el movimiento de Black Lives Matter, pero nos podríamos remontar a Rodney King en Los Ángeles en 1992. Bueno, en las pequeñas ciudades en Estados Unidos, ¿qué trataron de hacer? No me refiero a Nueva York, Los Ángeles, Chicago, pero en las más, digamos, de 50,000 a 300, 400,000 habitantes. Empezaron desde hace 30 años o algo así a tener exámenes de servicio profesional para el ingreso a la policía, para que fuera meritocrático, para que los policías blancos no nombraran a sus hijos, sus sobrinos, como en el sindicato de maestros, el petrolero, etcétera. Bueno, como eso, pues que no, que las plazas se conquistaran mediante concurso de oposición, con una serie de pruebas, de aptitudes, de inteligencia, de generosidad, lo que tú quieras, estas cosas gringas a veces psicométricas un poco raras, de divisiones de recursos humanos de las fábricas, en fin, de las empresas, discutibles si tú quieres. ¿Y qué pasó en una ciudad, digamos, San Luis, Missouri, ciudad de casi mayoría negra? Pues ¿quiénes ganaban los concursos de oposición? Pues los blancos. Sí. ¿Por qué? Pues porque tienen mayor nivel de ingreso, mejor educación, vienen de padres con mejor educación, con mayor nivel de ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Pues porque vivían en barrios, colonias, si se quiere, a la mexicana, donde había mejores escuelas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber más policías blancos en barrios negros, debido a este sistema de concursos de oposición, que fue diseñado el sistema con buenas intenciones, no con intenciones racistas, al contrario, con intenciones desegregacionistas. Pues no resultó. Sí. Bueno, oigan, me tengo que ir a una pausa. Desde luego felicitarte, Jorge, por este nuevo libro, muy interesante. Me gustó mucho también, tengo que decirlo, el capítulo sobre Apple y Wall Street. El tema económico es también fascinante. Felicidades, Jorge. Gracias, Leo. Bueno, hacemos una pausa. Vamos a regresar a discutir el tema, la decisión del Instituto Nacional Electoral sobre el registro de los nuevos partidos. Bueno, más bien de un solo partido. Regresamos.